otorgado de ustedes y que la sepan aprovechar, como ya les dije, en su labor diaria que realizan. Por otro lado, señalar que esta es la segunda sesión que tenemos en la jornada de capacitación que se están realizando en el marco del aniversario, 38 aniversario de nuestra institución, el Ministerio Público. Y en ese sentido también el día de hoy se va a dar por concluida esta jornada de capacitación. Por ello agradezco a los ponentes que han estado en la anterior oportunidad, el doctor que expuso prisión preventiva, el doctor Cuba Villanueva, fiscal superior, y en esta oportunidad agradezco desde ya la participación del doctor Mendoza Ayma. Muchas gracias, doctor, por esa predisposición que ha tenido para colaborar en el marco de estas jornadas de capacitación. Como ya les decía, con esta jornada se termina el tema de la capacitación en este 38 aniversario. Muchas gracias a los doctores ponentes, gracias a ustedes por su participación y sobre todo también gracias a la comisión que fue designada en su oportunidad, el doctor José Alvarado, que no se encuentra presente, y al doctor Dani Campana, quien ha hecho posible pues la organización de estos eventos. Muchísimas gracias, señores, y nos quedamos con el doctor Mendoza Ayma para escuchar y nos ilustre con su ponencia, imputación concreta y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Gracias, señor. Bien, a continuación, y antes de ceder el uso de la palabra a nuestro invitado especial, vamos a hablar un poco sobre su hoja de vida. El doctor Francisco Celis Mendoza Ayma es abogado de profesión, magíster en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, profesor asociado de la Academia de la Magistratura y capacitador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es docente universitario en pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín. Asimismo, imparte cátedra en posgrado en las Universidades Nacionales Andina de Puno, Jorge Basadre Groman, asimismo en las universidades privadas como Privada de Tacna, Católica Santa María, José Carlos Mariátegui, Andina Néstor Cáceres Velázquez y a las peruanas. En la actualidad se desempeña como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa e integra la Sala Penal Nacional. Es director del área de Derecho Procesal Penal del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni y tiene en su haber la autoría de varios libros en materia jurídica como Constitución y Justicia, la teoría del delito en la jurisprudencia penal y la pretensión punitiva, entre otros. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Y la concurrencia. Quiero aprovechar al máximo cada segundo, cada minuto. Y ahí que lo que voy a plantear esté dirigido a una operatividad inmediata. Esa es la idea. Y por eso tenemos que tener una idea clara de esto que se denomina imputación concreta, que no es sino los fundamentos de una pretensión penal. Un tema que parece pacífico, pero que sin embargo desde su operatividad genera un conjunto de problemas, un conjunto también de resistencia. Y esto tiene que ver con algo elemental. Acá no puede haber pretextos de, pues yo recién me estoy involucrando con el tema penal, de que soy fiscal, o por el tema de la especialidad. No. Eso tiene que ver con el segundo año de Derecho, cuando llevamos el curso de Derecho Penal parte general y aprendemos ese concepto que seguramente a cada momento lo vamos a escuchar: subsumir, adecuar, encuadrar, encajar. Y luego otro concepto fuerte que es la determinación de los hechos.
hechos determinados como tal. Si tengo un molde típico, de lo que se trata simplemente es de encontrar hechos para que se encuadren, para que encajen en ese supuesto típico. Sin embargo, precisamente este tema de la subsunción es lo que genera problemas, porque cuando no se determina claramente ese hecho concreto, no tenemos cómo subsumir. Vamos a ir al caso con 3 ejemplos rápidos para que vean ustedes los problemas que se presentan. Pedro amenaza a Juan de manera injuriante. Al día siguiente se observa que Pedro ingresa al domicilio de Juan. Un minuto después se escucha un disparo. A los 2 minutos Pedro sale corriendo de la casa con algunos bienes de Juan. Los vecinos ingresan al domicilio de Juan y lo encuentran muerto con 3 disparos en la cabeza. No vamos a preguntarles acá cómo califica esto, sino, primero, la amenaza injuriante, cierto, podrá ser un hecho típico, pero injuria. El ingreso al domicilio podrá ser un hecho típico, pero de violación de domicilio. El salir con algunos bienes del interior del inmueble será pues hurto o eventualmente robo, no sabemos. El haber encontrado muerto a esta persona con 3 disparos será el resultado típico, un resultado típico. ¿Tenemos algún hecho para subsumir en el delito de matar? He descrito el verbo típico matar, y sin embargo, si se presentan los hechos como tal, muchos dirán, pues no, pero si se subsume, ¿qué se subsume? Acá estamos realizando una subsunción concreta, objetiva, y estamos viendo que la subsunción puede estar por otros hechos en los antecedentes, como injuria, como violación de domicilio, como hurto probablemente, pero del homicidio, de eso que señala el verbo típico matar, es clarísimo que no podemos realizar ninguna subsunción. La subsunción no es imaginaria, la subsunción es de algo objetivo que puede ser objeto de un control intersubjetivo, de algo que puede ser controlado por las partes. Pero seguramente siempre por ahí aparecen algunas resistencias y de pronto sostienen, oiga, pero se sobreentiende, pues. Es tácito, es claro. Las máximas de experiencia nos permiten afirmar que Pedro mató a Juan. Por tanto, no tiene usted por qué apresurarse demasiado en señalar que pues no encaja, no se adecua. Perdón. Ese sobreentendido, esa sospecha, esa conjetura, es solamente eso. Eso está mentalizado como una suerte de resultado. Eso está mentalizado en la cabeza de la persona que va a realizar la subsunción, pero si esto no se exterioriza en un enunciado lingüístico, simplemente no tenemos nada que subsumir. No se subsumen pensamientos, no se subsumen sospechas, conjeturas, no, se subsumen hechos, y mejor, enunciados lingüísticos que describen un hecho. Eso es lo que se subsume. Si estaríamos en un escenario de comunicación telepática, probablemente diríamos, ah, claro, pues lo que pretende con esos hechos base que ha realizado es pues afirmar telepáticamente de que mató de un disparo, o 3 disparos, perdón. Pero ninguno de esos aspectos, como ven ustedes, son susceptibles de subsunción, porque en el primer caso, cuando hemos subsumido en otras figuras típicas, pero no en el de homicidio. Y en el segundo supuesto, lo que estamos haciendo es simplemente subsumir sospechas o conjeturas. Ese es un problema realmente presente, complicado, cuando de pronto el Ministerio Público lo que hace es copiar las varias conclusiones del informe pericial, que más o menos describirían lo que habría dicho en esa sucesión de 3 tiempos o 4 tiempos, y para con ello decir que eso califica homicidio. En algunos otros casos, las situaciones se presentan de manera más sugerente.
el caso del profesor y el alumna. A cada momento hago referencia a esto porque permite precisamente verificar cómo muchas veces el hecho imputado o hecho indicado va quedando en la cabeza pero no se expresa. El profesor de 36 años que ingresa a un hotel con su alumna de 13 años a las 6 de la tarde, la niña que a eso de las 12 de la noche llora, el dependiente que da cuenta al Ministerio Público o a la policía que ingresan, que irrumpen en la habitación a las 6 de la mañana, la práctica de una pericia de indemnidad sexual y una pericia biológica que arroja la primera exploración reciente y la segunda, restos de espermatozoide y líquido prostático en la vagina de la menor. Y tenemos esos hechos en efecto así, cronológicamente presentados, antecedentes, concomitantes y posteriores. Si de pronto hago esa pregunta abierta para decir cómo califica este hecho y de pronto ahora sí podríamos decir, oiga, ¿qué puedo subsumir? Porque que una persona mayor de edad ingrese con una menor de edad a un hotel, eso no se subsume. La subsunción tendría que realizar por lo menos alguna de las figuras que aparecen en el 173, acceso carnal por vía vaginal, acceso carnal por vía anal o acceso carnal por vía bucal. De tal manera que, pues, en el caso el solo ingresar a un hotel no es susceptible de adecuarse. El llanto de la menor a medianoche tampoco, no es típico. El hecho de que la policía y el Ministerio Público participe al día siguiente ingresando a esa habitación tampoco es un hecho típico. Que se practique una pericia y que determine la exploración tampoco es un hecho típico. Esa labor que realiza el perito para verificar la indemnidad sexual, eso no es típico. La pericia biológica tampoco. Entonces no tenemos nada que subsumir. Y nuevamente aparece el problema, oye, pero es claro pues que el profesor sería quien habría tenido acceso carnal con la menor. Así simplemente eso lo vamos a tener como una implicitud, como algo sobreentendido. No, señores. Justamente de lo que se trata es que sobre la base de este modelo normativo que está diciendo acceso carnal por vía vaginal, yo tenga que construir un enunciado lingüístico que refiera que el profesor accedió carnalmente con la alumna, para que recién podamos hablar de adecuación. Eso es lo que se adecúa, eso es lo que se subsume. Si tengo un conjunto de hechos antecedentes, concomitantes y posteriores, me corresponde a mí como fiscal determinar los hechos. Pero cualquier hecho no, determinar los hechos que son típicamente relevantes. Y por tanto, como tengo todos esos hechos base, sí puedo determinar el hecho de que Pedro mató a Juan. Sí puedo determinar el hecho de que el profesor accedió carnalmente con la menor. Entonces, los hechos base, aquello que se conoce como indicios, permiten, por inferencia, ese puente inferencial, ¿cierto?, construir ese hecho imputado como tal. Si no sabemos subsumir, ¿cierto?, vamos a tener problemas. Si no podemos construir un modelo típico para luego hacer esa labor comparativa entre el tipo, modelo y el enunciado lingüístico, vamos a tener problemas, porque no va a ser posible controlar absolutamente nada. De pronto pueden decir, pues, claro, para esos casos tan simples es fácil pues que usted trabaje con esos ejemplos, pero nosotros conocemos casos de coautoría y donde es obvio que hay problemas. Una cuestión tan elemental, si se encuentra a 3 sujetos al interior de un vehículo automóvil y dentro de este se encuentran artefactos eléctricos con señas de haber sido arrancado, es conducido a la comisaría y en la comisaría en efecto aparece ya el agraviado señalando que esos son sus bienes, y eso es lo que aparece como tal. Son hechos posteriores, claro está, eso no se puede subsumir, pero sobre la base de esos hechos me pregunto, ¿es posible que se pueda reconstruir? ¿Es posible que se determinen los hechos con la inferencia inteligente que corresponde? Claro que sí. ¿Habría coautoría? Claro. ¿Podemos señalar cuál es el rol que le correspondía? Claro, quien estaba conduciendo, conducía, y los otros 2 habían ingresado. Es decir, el proceso de reconstrucción o de determinación de los hechos es clave. Se tiene que lecturar simplemente aquellos hechos para determinar los hechos y recién proceder a esa labor técnica de subsunción. Así que el problema de la imputación concreta no es nada
más que tan elemental que la subsunción, pero teniendo dos referentes objetivos. Por un lado, el molde típico, el modelo típico, y por el otro lado, el enunciado lingüístico que describa la realización de ese verbo típico. Eso es subsumir, producto, imputación concreta. Eso es lo que tenemos. Hay problemas en cualquier lugar. Si este es el núcleo, si hablamos siempre de la imputación como núcleo, vamos a ver nosotros que precisamente la configuración de la imputación concreta tampoco puede estar sujeta simplemente a la libre discrecionalidad. Ha sido una bondad de esta sentencia plenaria 1/2017 trabajar con algo que pues desde la epistemología, desde la corriente epistémica de la Escuela de Girona, se está trabajando con fuerza y que obviamente ha generado crisis en nuestro Perú a propósito de las prisiones preventivas. Son los famosos estándares probatorios, ¿cierto? Lo que tenemos en esa suerte primero de diligencias preliminares, cuando se habilita esa investigación preliminar con diligencias preliminares, cuando formalizar investigación preparatoria, cuando emitir una acusación, cuando requerir prisión preventiva, ¿cierto? Y cuando sentenciar. Es decir, no se puede de ninguna manera, ¿cierto?, tomar unas de estas decisiones, y ojo, a partir de acá sí se tiene que poner bastante atención, porque precisamente esta exigencia de información es lo que va a determinar que siempre solo con tesis de imputación se pueda promover un mecanismo alternativo de solución. Nunca con hipótesis, porque en hipótesis todavía tenemos que obtener información. Solo si tengo una tesis de imputación, ¿cierto?, puedo promover un mecanismo alternativo. Pero vamos al tema. Si solamente estoy en esa investigación preliminar, después regresaremos sobre el problema de lo que son las diligencias preliminares dentro de la investigación preliminar y cómo puede existir investigación preliminar sin diligencias preliminares. Ese tema actualmente está un poco confuso, pero lo vamos a aclarar, ¿cierto? Se requiere lo que se denomina sospecha inicial. Sospecha inicial. Sospecha simple, dice. Pero cuando nos movemos en esa dimensión de la mera sospecha, pues lo que tenemos solamente son referencias genéricas, algunos elementos que eventualmente vinculen al sujeto con la realización del hecho, y es por eso que esa imputación todavía no define la formalización de la investigación preparatoria. Sin embargo, cuando ya tenemos elementos de convicción, dice, reveladores de la comisión de un delito, indicios reveladores de la comisión de un delito, pasamos a ese segundo estrato que se llama sospecha reveladora. Y con sospecha reveladora sí formulo hipótesis. Ya no es esa conjetura, esa sospecha en forma general con lo que se habilita diligencias preliminares, sino ya estoy en el escenario de la formalización de la investigación preparatoria. En ese escenario de la formalización de la investigación preparatoria, sí, propongo una hipótesis de imputación del hecho punible. Voy a investigar. Y para investigar requiere una hipótesis. Y esa hipótesis de imputación es obvio el núcleo de la formalización de la investigación preparatoria. La disposición de formalización de investigación preparatoria debe dejarse de ver como ese formato para llenar datos, porque su núcleo viene a ser la hipótesis de imputación del hecho punible. Desde el momento que se convierte en una suerte de formato para llenar datos, olvídense, es una investigación ciega, es una investigación donde ni siquiera se ha hecho el proceso de subsunción. Así que sigamos con esa parte así simplemente para luego entrar a ver cuál es la diferencia entre esa hipótesis de imputación en la formalización de investigación preparatoria y cómo después, recién con la realización de los actos de investigación, podemos transitar a una tesis de imputación del hecho punible susceptible de ser el contenido de una acusación. Dado que si no se logra corroborar eso que fue formulado como hipótesis, pues resulta que no puedo transitar a la acusación con una tesis. Regresemos al caso del profesor. Porque el profesor, ¿cierto?, admite que en efecto ingresó al hotel con la niña, admite que a las 12 de la noche la niña lloró, admite que a las
6 de la mañana intervino la policía y el Ministerio Público. Dice que tiene referencia que en efecto del examen de indemnidad sexual aparece declaración reciente. Dice que pues también tiene conocimiento que se encontró líquido prostático y cabezas incompletas de espermatozoide en la vagina, sí, dice. Pero adicional, yo no fui. Listo, es lo que señalan. Y solamente adiciona algunos datos. Dice que encontró a la menor y esta le dijo que había sido objeto de un ultraje sexual, que estaba tan destrozada que no quería llegar a su casa y estaba a punto, en efecto, en ese momento, de lanzarse al río desde un puente. Y que no tenía otra forma precisamente de cautelar la integridad y la vida de la niña que llevarle a ese establecimiento público más cercano. Que es cierto que ingresó y es por eso que se registró con su nombre. Que es verdad que lloró a las 12 de la noche, porque la niña estaba traumada con lo que le había pasado. Que al día siguiente intervino la policía, que se realizaron las pericias, pero dice que no fue. Como solamente es una hipótesis de imputación del hecho punible, a formalizar investigación preparatoria. Y de hecho la inteligencia lleva a que ustedes ya planteen como eje del diseño de investigación el examen de ADN. Se realiza el examen de ADN y resulta que no corresponde al profesor. Eso es lo que aparecía así tan claro, tan evidente como hipótesis, solamente era plausible como hipótesis. Pero nunca transitó una tesis. Nunca transitó una tesis. O en el sentido inverso puede resultar de que el examen de ADN sí dice que corresponde al profesor. Esto que era hipótesis, ahora ya es una tesis. Y esa tesis supone precisamente lo que estamos denominando sospecha suficiente, que hasta sospecha grave como para hacer un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, una cosa es hablar de una hipótesis cuando todavía requerimos de información corroborativa, y otra cosa es hablar de una tesis, ¿cierto?, cuando no requerimos más información y con ello es suficiente para tener una causa probable que pueda ser defendida en juicio. La formalización de la investigación preparatoria tiene como motor una hipótesis de imputación con esas características que corresponden precisamente a la metodología, a la hipótesis de la metodología, de una investigación. Pónganse a pensar más o menos en esa generalidad y siendo un poco autocríticos con esto. En el caso de un homicidio culposo, Juan Pérez se desplaza por la avenida Bancay con su vehículo, ¿cierto?, y en la intersección con Piérola atropella a Pedro, causándole la muerte. En la intersección con la avenida Piérola lo atropella por culpa y le causa la muerte. Bien, sí, tengo el resultado y tengo una afirmación donde digo que por culpa, o si quieren ustedes de manera negligente, o si quieren ustedes a gran velocidad, o si quieren ustedes por falta de atención. Total, son términos genéricos. El tipo dice por culpa, pero nosotros adicionemos otros términos también genéricos que son gran velocidad, falta de atención, negligencia, impericia, influencia, cualquiera de ellos. Formalizada así la investigación preparatoria, donde nosotros decimos que probablemente a quien le vamos a imputar ese hecho, ese resultado típico es a Juan, porque él habría conducido por culpa. ¿Qué van a investigar? ¿Qué pueden investigar si estamos utilizando esos términos indeterminados? Que es muy distinto a señalar lo siguiente, que probablemente Juan conducía su vehículo a una velocidad estimativa de 60 kilómetros por hora, no obstante que el máximo de velocidad permitida en ese lugar era de 35 kilómetros. Cuando se plantea así una hipótesis, se abren los ojos. Es evidente, porque orienta los actos de investigación que se va a realizar. Porque les dice, practica una pericia física al efecto de que se determine la velocidad con que se desplazaba ese vehículo. Curso oficio a la municipalidad para que te señale cuál es el máximo de velocidad permitida en esa vía. Entonces, cuando la hipótesis de imputación cumple con esos estándares de concreción, sí es evidente, sí es inteligente, sí es un motor, sí guía los trabajos de investigación. Y no es una suerte de copiado y pegado, de llenado de formato nada más. Y resulta que con la pericia física, en efecto, se determina que no solamente se desplazaba a 65, sino a 70, por el derrape, por la zona, por lo que, la huella de frenado, por el peso del vehículo y todo eso. Y el informe de la municipalidad dice que el máximo de velocidad permitida en efecto era 30 kilómetros por hora. Lo que era una hipótesis en la formalización, corroborado ahora sí, como tesis. Ya estoy ante un supuesto de sospecha suficiente.
sospecha suficiente. La acusación no es una suerte más que del informe que estoy presentando para que me emitan un dictamen y me digan, sí, tienes un caso y esto puede ser defendible en juicio. Pero esa labor de emitir esa decisión le corresponde al juez de investigación preparatoria. Póngase a pensar en aquellos supuestos donde el Ministerio Público formaliza una investigación preparatoria con una hipótesis de imputación y después de haber cursado burocráticamente uno que otro oficio, llega la acusación con la misma imputación, solamente con algunos oficios adicionados más a la carpeta. ¿Qué ha pasado? Y luego se encuentran con un juez de investigación preparatoria que hace de mesa de partes con corbata y con cinta, que deja pasar todo. Es obvio que cuando se llegue a la etapa de juzgamiento no vamos a tener nada y probablemente se tenga que absolver. La atribución, la responsabilidad no solamente es a la Fiscalía, sino al juez de investigación preparatoria que no ha realizado esa función de saneamiento que le correspondía, y decir, hasta acá llegaste. Porque lo que planteaste como hipótesis se quedó en hipótesis y nunca transitó a una tesis de imputación. Para acusar, sospecha suficiente. Pero para requerir una prisión preventiva requiero algo más. No puedo requerir una prisión preventiva si solamente tengo una hipótesis. Tengo que requerir prisión preventiva si tengo una tesis de imputación. Pero ni siquiera en el estándar epistémico solamente de sospecha suficiente, sino de sospecha grave. Con la alta probabilidad de que en efecto se dé condena. Y luego tenemos el grado de certidumbre, ¿cierto?, que viene a ser la certeza. Estos estándares que están viendo ustedes, sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave, certeza, son términos, ¿cierto?, que eventualmente ustedes podrían decir es una creación de San Martín Castro como tal. No. Esto está en el propio Código Procesal Penal. Si hacemos un seguimiento de la lectura, lean el 320, el 336, el 344 y el 268 para que vean ustedes de dónde aparece. Solamente entiendo, comparto con ustedes la idea de que ¿por qué se habla pues de sospecha? Si ya se habla de una tesis, ya no estamos hablando de sospecha. Es cierto, pero bueno, es el término que utiliza o que de alguna manera lo difunde San Martín Castro, y a nosotros lo que nos interesa es el estándar, ¿cierto?, que aparece. Dice, ¿de dónde aparece sospecha reveladora? 336, aparecen indicios reveladores. ¿De dónde aparece sospecha suficiente? 344, formula acusación siempre que exista base suficiente. ¿De dónde aparece sospecha grave? 268, fundados y graves elementos de convicción. Por lo menos nominalmente y normativamente sí tenemos esa escala. ¿Sobre la base de qué? De información. De información. La Fiscalía tiene que tener bien en cuenta todo este tema, porque resulta que cuando sucede un hecho, de pronto ya puedo armar una imputación con tesis. Son los supuestos de flagrancia, donde tenemos la cámara, donde tenemos la declaración del agraviado, donde tenemos al mismo efectivo policial que interviene en ese momento. ¿Qué hipótesis? ¿Qué más se va a investigar? Si tenemos fuente de información directa, se plantea directamente la tesis. Entonces, estos elementos, como están viendo, aparecen en nuestra base normativa, así que no es una suerte de propuesta dogmática para desarrollar, sino está como tal. Y no solamente aparece en la base normativa que estamos indicando, sino que es vinculante, porque corresponde a una sentencia plenaria casatoria. Y nosotros los jueces estamos vinculados a ello. Y como a las partes procesales se les exige ello, obviamente el Ministerio Público tiene que adecuar sus disposiciones, obviamente, a estas exigencias. Esta misma casación, y con esto no quiero ir, por favor, a esta dimensión a veces de lo un poco obtuso de la epistemología, solamente quiero hacerles ver este tema, que es para mí muy importante, esos estándares de posibilidad, probabilidad y certeza. Porque cuando estamos en sede de la investigación preliminar, no estoy hablando de diligencias preliminares, luego veremos ese tema tan interesante que se presenta por la confusión, lo que vamos a encontrar solamente es una posibilidad. Y la posibilidad tiene una forma de realización, ¿cierto?, distante
cualitativa y cuantitativamente de lo que es la probabilidad. ¿Era probable que el profesor accedió carnalmente con la menor? Sí, era probable. Pero con el ADN, eso que era probable simplemente quedó como probabilidad y se desvirtuó. Pero sí había probabilidad, en el sentido de ese grado de probabilidad. ¿Listo? Pero, ¿qué hay antes de la formalización de la investigación preparatoria? Lo que muchos de los juristas reclaman en el sentido que precisamente esa parte es el triángulo de las Bermudas, donde desaparece todo. Desaparecen plazos, desaparecen términos, desaparece absolutamente todo. Donde hay un escenario donde se confunde investigación preliminar con diligencia preliminar. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Nos movemos en la dimensión de la posibilidad. ¿Es posible que en este momento pase un terremoto? Sí, sí es posible. ¿Es posible de pronto ver en este momento un ángel volando? No, pues no, eso no es posible. Eso es parte de las creencias religiosas. Sí es posible que pase un terremoto. Pero vean ustedes cómo ese grado de realización se ha difuminado de tal manera que solamente es una posibilidad. Entonces, cuando estamos en investigación preliminar, sí podemos hablar de posibilidad. Pero si transitamos a la formalización de investigación preparatoria, ya hablamos de probabilidad. Ya hablamos de probabilidad. Les voy a dejar las diapositivas porque a mí sí me interesa ver que esto se difunda para que se comprenda. Está bien estructurado como para que se pueda comprender. ¿Saben qué ha pasado? Cuando le hacen una entrevista a Mayra Flores sobre esta sentencia plenaria y los cuestionamientos que se planteaba respecto de qué se hablaba de qué se habla cuando se habla de sospecha reveladora o sospecha suficiente o sospecha grave, porque de pronto para Concepción Carguancho, pues investigación preparatoria, un determinado hecho esté pues cargado de sospecha, pero sospecha grave, y es por eso que hay esta prisión preventiva. Se interpone recurso de apelación y Rómulo Carcausto, que es juez superior, considera que eso más bien es sospecha reveladora. O sea, estamos de acuerdo en que existen esta suerte de escalas: sospecha reveladora, suficiente y grave. Pero conceptualmente, ¿qué me quiere significar con sospecha reveladora? Conceptualmente, ¿cuál es el contenido de sospecha grave? ¿Cuál es el contenido de sospecha suficiente? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo frente a ello? Y de hecho, es donde aparecen las discrepancias. Porque para este juez, algo que de pronto, una cantidad de información, para él va a ser grave. Y llega a segunda instancia, y para los jueces de segunda instancia, eso no es grave, sino solamente revelador. Y este es el problema que se presenta actualmente. Por eso cuando se propuso en algún momento decir que lo importante es que se definan algunas fórmulas que puedan ser controlables para partes, es cargar de contenido estos estándares. De tal manera que si a través de una modificación legislativa o en un acuerdo plenario o en una sentencia plenaria se dé contenido a los estándares probatorios. ¿Y se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Este es un casito, pero bastante significativo, que les va a permitir a ustedes ver cómo podemos nosotros llegar a una idea, a una fórmula que nos permitiría afirmar que estamos ante un supuesto de sospecha grave o simplemente sospecha reveladora. Caso real. El conductor de un colectivo en Acarí, una localidad en la costa de Arequipa. Anciano de 70 años. Personaje conocido en el lugar, precisamente porque maneja esos vehículos antiguos, lancha. En una de esas oportunidades, este vehículo cruza a un camión que sale de una zona minera. Bajan tres sujetos de este vehículo, interceptan, encañonan al conductor del camión y se llevan todo el material, todo el mineral. A eso de las 11, esto pasa a eso de las 8 de la mañana, a eso de las 11 de la mañana, nuevamente el vehículo del anciano aparece ingresando a la plaza de Acarí. Es intervenido por la policía, los agraviados, en efecto dicen que ese es el vehículo, se hace una inspección del vehículo, se encuentra incluso un disparo, ¿cierto?, en el vehículo pertenece al anciano, el Ministerio Público requiere prisión preventiva, y el juez dicta prisión preventiva, porque no había duda que ese vehículo es el que había intervenido en los hechos. Pero el anciano presenta una versión alterna.
Dice que ese día, en efecto, a las 7 de la mañana sale a trabajar, que le abordan 3 sujetos para que le haga el servicio colectivo, que le llevan a unas chacras un poco alejadas y en un determinado lugar lo encañonan y lo meten en el maletero. Que sí observó, sí apreció, sí sintió cuando su vehículo frenó, sintió incluso los disparos, que de pronto, después de los gritos, apreció cómo el vehículo se desplazaba y lo llevaron a una quebrada, que se detuvo el vehículo y él todavía, un poco movido, vio cómo abrieron el maletero y le desataron las cuerdas, más o menos como para que no se quede asfixiado dentro de él, que se desató y en efecto se desplaza al poblado de Villacán. Me pregunto, acá tenemos un conjunto de elementos que sirven para la tesis de imputación del Ministerio, perdón, la hipótesis de imputación del Ministerio Público, pero que a la vez sobre la misma base el anciano está narrando una teoría del caso alterna. Fórmula: si los mismos elementos de convicción te permiten construir 2 teorías del caso, ambas coherentes y sobre la base entero de esos elementos de convicción, eso no es sospecha grave. Jamás será una sospecha reveladora, pero no es sospecha grave. Para que sea sospecha grave, los elementos de convicción tienen que permitir la construcción de una sola teoría. Y podemos construir esas fórmulas, claro que se puede construir. Crearlas nosotros, estamos un poco retrasados. Tomar por lo menos estos modelos que plantea el profesor Jordi Ferrer. ¿Quién lo tiene? Lo tiene. En cada una de las escalas. La hipótesis, la mejor explicación disponible de los hechos, pero ejemplifiquémoslos y tenga la certeza que sí va a resultar. Porque de esta manera el juez sí tiene una fórmula como para decir, con estos elementos de convicción es creíble pues la tesis que plantea, la hipótesis que plantea el Ministerio Público, pero también es creíble la versión de la realidad. O sea, el paso siguiente que tenemos que dar es precisamente darle contenido conceptual a estos estándares. Hemos avanzado bien, pero todavía falta esta última parte. Ahí están ustedes, un lunes por la mañana, ¿cierto? En su amplio y espacioso despacho con todos los recursos logísticos que le da la reforma. ¿No? Y después de haber ciertos 17 o 30 o 40 expedientes que tienen, listo. Haber visto, haber hecho una evaluación cognitiva de la información que aparece, ¿cierto? Para efectos de ¿qué? Aplicar un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada, una conclusión anticipada, una acusación directa o un proceso legal. Pero lo que se tiene que hacer es quitar de la cabeza de la Fiscalía la única posibilidad que a veces a donde afrontan, ¿no? Mirar con anteojeras solamente la formalización de investigación preparatoria. Eso es lo que pasó pues en los otros distritos judiciales, ¿cierto? A propósito de la justificación que se dio para que opere el proceso inmediato, porque resultaba que solamente se formalizaba investigación preparatoria. Con tesis o con hipótesis siempre se formulaba investigación preparatoria. Y eso sí generó problemas, porque podía haber casos, por ejemplo, de la flagrancia delictiva de un delito de robo, con videovigilancia, con el agraviado que les indica, y sin embargo se formalizaba investigación preparatoria. ¿Para qué formalizo investigación preparatoria si tengo tesis? Solo formalizo investigación preparatoria si tengo hipótesis, si me falta alguna información adicional. Entonces, es sobre la base de esa lectura inteligente que se hace de esa información que digo, tengo una hipótesis. Hay flagrancia, ¿cierto? Proceso inmediato. Tengo información. Se ha dado la posibilidad de contradictorio para este mal padre, no ha cumplido, ¿cierto? Con estos elementos de convicción. Proceso inmediato. Tengo información, pero esta información no es directa, sino supone un conjunto de información, pero no hay más. No puedo formalizar investigación preparatoria. No está habilitado el proceso inmediato porque son taxativos, flagrancia delictiva, prueba evidente. Así que no puedo proceso inmediato, así es que emito proceso inmediato. Todas las posibilidades, pero sobre la base de esa inteligente lectura de esa información que se tiene. Esto es lo que se supone se tiene que hacer el día lunes por la mañana cuando se tiene todos estos expedientes.
lo tienen de una manera, con algunos de los temas, más o menos verificados de esta manera. Sin juicio, terminación anticipada. Solamente en la investigación preparatoria se elimina la etapa intermedia y se elimina el juicio oral. Pero para que solicite o requiera la terminación anticipada, es obvio que tengo que tener una tesis de imputación. Es obvio que tengo que tener un estándar de prueba suficiente. Porque si no tengo un estándar de prueba suficiente, no tengo una tesis de imputación, todavía tengo que investigar. No puedo generar un escenario de coacción como para que el imputado admita aquello que todavía no he investigado. Por eso la lectura tiene que ser inteligente, tiene que verificar si falta alguna información. Y si tengo ya todo, pues promover la terminación anticipada. Esa salida negociada como tal. Pero me ahorra todo eso. No hay etapa intermedia, ni juicio oral, ni toda investigación preparatoria. Pero con la seguridad de que tengo tesis de imputación. Tesis de imputación. Sin juicio, la conclusión anticipada, la conformidad, transito de investigación preparatoria, supero la etapa intermedia, pero no hay juicio. Con juicio, acusación directa. No es flagrancia delictiva, no tengo prueba evidente, pero sí tengo información suficiente. Imagínense un peculado. No puedo llevar por el resbaladero del proceso inmediato un proceso de peculado, pues. No puedo llevar por esa forma tan rápida del proceso inmediato un proceso de violación de libertad sexual que tiene una consecuencia punitiva de cadena perpetua. Si tengo toda esa información y sé que ese proceso tan diminuto que solamente tiene un juicio oral después de esa audiencia, es obvio que lo tengo que llevar a través de una acusación directa. ¿Para qué voy a formalizar investigación preparatoria? Acusación directa. Para dar la posibilidad de que la defensa oponga lo que le corresponde y con los medios probatorios. Reparen, le vamos a imponer una cadena perpetua. Para que el plenario del juicio oral sea pleno. Acusación directa, si tengo todo. Y con juicio, proceso inmediato. Siempre y cuando tenga información. Esto ya fue bastante discutido a propósito precisamente de que muchos a veces consideraron que cuando se trataba, por ejemplo, del proceso inmediato y en los casos de flagrancia era suficiente la flagrancia. Y no se percataron que todo gira sobre lo que estamos indicando, información, información. Porque puede darse flagrancia y no aparecer información. ¿Cómo así? Se detiene una persona en estado de ebriedad y resulta que se tiene que remitir a la ciudad de Lima, de Huancavelica a Huancayo, las muestras de sangre para que se determine el grado. En tanto no se tenga ello, no se puede subsumir absolutamente nada en el 274 porque exige un elemento cuantitativo. Tengo flagrancia, pero me falta información. Así que cuidado con esa perspectiva normativa de decir, hay flagrancia, proceso inmediato. No. El eje, lo fundamental, es la información. Solo que la flagrancia, ¿cierto?, permite muchas veces el aporte de información directa. Por evidente, pero directa. O en el caso de la confesión, para hablar del proceso inmediato, pero confesión corroborada. Una confesión corroborada. ¿Corroborada con qué? Con elementos de convicción que permitan dar consistencia a la imputación. Y eso es una tesis para habilitar el proceso inmediato. Porque si tengo una confesión cualificada en el sentido, sí, maté, pero en legítima defensa, fíjense, una afirmación de derecho típico, pero está afirmando que hubo legítima defensa. Así que no procede el proceso inmediato a formalizar investigación preparatoria porque se ha planteado una hipótesis alternativa por la defensa. Y ver que la formalización de la investigación preparatoria no está solamente para construir la hipótesis de imputación como núcleo, como eje del Ministerio Público, sino también los hechos defensivos que merecen actos de investigación. Estas son las salidas alternativas, pero lo más importante, creo, es siempre retroceder al problema que todo se mueve sobre la base de la información. Es la información la que permite la construcción, obviamente, de la imputación, bien sea como hipótesis o bien sea como tesis. Cualquiera de las salidas alternas, desde una perspectiva de garantía epistémica, no de garantía pro re o pro libertad, sino de garantía de seguridad, pasa por la afirmación de que estamos ante una tesis de imputación. Con seguridad promuevo cualquiera de estas salidas alternativas, pero si tengo una tesis de imputación. Porque sé que esa persona que va a sufrir las consecuencias punitivas, en efecto, fue la que realizó el hecho punitivo.
siempre más o menos haciendo referencia al problema de esa hipótesis o de la tesis, siempre van a encontrar estas dos variables. Esto, el doctor todavía es bastante joven, yo aparento ser joven, pero ya tengo mi trajín. He litigado durante buen tiempo como abogado defensor con el viejo Código de Procedimientos Penales. Estoy desde el 87 litigando con este código. Y los jueces siempre hablan, se debe probar el delito y la responsabilidad, decían. Hablaban de esas dos variables, el delito y la responsabilidad, de forma general. Pero técnicamente tenemos que hablar del hecho punible, porque podemos encontrar el cadáver con los 3 disparos, esa es la variable, ¿cierto? Y lo que tenemos que encontrar más bien es la variable independiente. ¿Quién mató a esta persona con 3 tiros? La variable independiente ya lo tenemos. Pero lo que falta son los elementos que permitan vincular a una persona, variable independiente. Esa variable causal. Y es por eso que, en el caso del profesor, la pericia de ADN. En el caso del homicidio culposo, la pericia física. Pero reparen ustedes que está vinculado precisamente a probar ese elemento causal. Esto es una hipótesis causal, si se percatan. Donde la variable dependiente, ya lo tenemos pues, el fallecido, la niña violada, y de lo que se trata es de encontrar los elementos conviccionales para afirmar la imputación, la atribución, el hecho atribuido. No hecho concomitante. El hecho concomitante es el que se realiza al momento de la realización del hecho imputado. Mira, hay muchas esas confusiones en esos benditos formatos. Hecho concomitante, escriben el hecho imputado. Es un formulismo. Hecho antecedente, el previo, el hecho concomitante y el hecho posterior. En el corazón, el hecho atribuido. Es decir, la imputación. Y luego, como hipótesis, y transitamos a la acusación, ya como tesis, con la información que corresponde. Una acusación debe cumplir con las exigencias que corresponde a cualquier informe de tesis. ¿Cuándo solicitamos o cuándo promovemos un mecanismo alternativo? Solamente con tesis. No hay que ser impacientes porque de pronto con hipótesis podemos generar un conjunto de injusticias. Y esto se ha presentado, una oportunidad, no sé si, es en un escenario, la Corte de Lima Norte, nos narró un hecho real. En el 2008, a propósito de la reforma, se miraba con entusiasmo que una de las características que hacía novedoso el nuevo modelo era la velocidad, la celeridad. En Trujillo promovieron, difundieron con fuerza que un proceso había terminado en 2 horas, en Guaura, perdón, 2 horas. Carambas, procesos que demoraban años, ahora terminaron en 2 horas, es increíble. Llegaron a Trujillo y los trujillanos, que carambas, pródigos de hijos de Huanchaco, el modelo anterior, carambas, quisieron ser mucho más eficientes y eficaces y lograron pues terminar un proceso en 1 hora y 45 minutos. Los del sur miraban con expectativa y en Tacna comienza con ello también. De Eureka, carambas, en Tacna lograron 1 hora y 30 minutos. Moquegua ya comienza 1 hora. Así que llega la equipa y todos estaban encandilados con ese tema. Y sucede un hecho que marcó, creo, por lo menos un punto de quiebre. El caso es el siguiente. Se detiene una persona por hurto en la avenida Los Incas, algo así como la avenida Bancay, y es trasladada al Ministerio Público. Inmediatamente, rápidamente es trasladada al juzgado para requerir prisión preventiva, pero en esa suerte donde todavía no estaban aquietadas las aguas, pues eso se convierte en una terminación anticipada, cuando eso ya está prohibido. Entonces, y el juez dicta la sentencia de terminación anticipada. Justo cuando está terminando el proceso aparece la agraviada, quien venía a reclamar su radio. Y le dice, al juez le dice muy alegre: señora, ya hemos terminado su caso, ustedes así somos de rápidos, ahora la justicia sí es célere. ¿Y mi radio? Pregunta el señor. ¿Su radio? Sí, no, sí, mi radio, ¿dónde está? Dice,
ya para estar imputado, no sé por qué usted va a aparecer así. No, pero es. Así fue. Suficiente. Fue una frenada en seco para que a partir de ahí todo requerimiento de prisión preventiva sea completamente independientemente de la terminación anticipada. No se trataba de correr. Obviamente, imagínense cómo este imputado no iba a aceptar la realización del hecho si estaba pendiente sobre él una prisión preventiva. O sea, no era el corre-corre, sino la realización de garantías. Y este fue un tema bastante sensible y a partir de ahí, ¿cierto? En el sur, por lo menos, este tema se cerró. Pero, ¿cómo las urgencias